Un perno cortado puede parecer algo común, pero complica mucho más de lo esperado, afectando la seguridad y los tiempos de nuestra obra. Pero no se preocupe, en este capítulo le mostraré las mejores formas de solucionar este problema. Aquí comienza lo mejor. Un perno puede cortarse por diversas razones, incluyendo golpes, factores ambientales, el uso de herramientas inapropiadas, el exceso de tensión debido a la aplicación de demasiada fuerza o incluso por una incorrecta alineación. Sea cual sea la causa, cuando esto sucede, el perno pierde su funcionalidad, por lo que es vital extraerlo y reemplazarlo por uno nuevo. Por eso veremos cómo sacar un perno cortado yendo desde lo menos a lo más invasivo. Pero antes, un consejo. Si busca la mejor variedad de herramientas y materiales, descargue la app de Sodimac. Ahorrará tiempo al poder consultar nuestro inventario de productos y sus precios, sin importar dónde se encuentre. Además, podrá ver el mapa de cada tienda para encontrar fácilmente todo lo que necesita para su proyecto. La mejor app, fácil y rápida. Como primer intento, haga un agujero piloto con el taladro en el centro del perno roto usando una broca de manera inversa. De esta manera, la rotación será en dirección opuesta al sentido del perno roto, impidiendo que éste se apriete aún más. El tamaño de la broca debe ser menor al perno, de lo contrario dañará las roscas de la pieza que quiera retirar. Lo mejor es comenzar con una broca pequeña e ir aumentando poco a poco el grosor hasta encontrar el diámetro adecuado. Puede ser que en este proceso la broca afloje y desenrosque el perno para que pueda agarrarlo con un par de pinzas o alicates. Si esto no pasa, use brocas de extracción. En el agujero piloto que hicimos, introduzca una broca de extracción que se ajuste al tamaño. Empiece girando la herramienta de extracción en sentido contrario a las agujas del reloj. No ejerza fuerza, pero sí presión constante hasta que el perno salga por completo. Si lo anterior no ha resultado, puede intentar desatacar el perno con un soplete de gas. Comience a calentar la pieza el tiempo que sea necesario, teniendo cuidado de no causar daños en la superficie. Luego aplique inmediatamente agua fría y espere a que pierda temperatura. Este método aprovecha los ciclos de calentamiento y enfriamiento para provocar la expansión y contracción del metal, lo que puede aflojar el perno. Después de aplicar este procedimiento, intente moverlo nuevamente utilizando los métodos con la broca de extracción. Si el perno roto aún se resiste, nos queda la última opción. Eso sí, antes déjeme recordarle la importancia de estar siempre aprendiendo. Por eso no se puede perder las capacitaciones y los cursos de e-learning del Círculo de Especialistas. Certifíquese online con clases en vivo. Esto y mucho más donde siempre en circuloespecialistas.cl. El último intento consiste en utilizar soldadura. Antes de empezar, asegúrese de tomar todas las precauciones necesarias, como usar una chaqueta y casco para soldar, guantes, pantalones de trabajo y calzado de seguridad. Debe tener un especial cuidado si el material que rodea al perno roto puede fundirse con él o con la tuerca. Comience poniendo una tuerca hexagonal en alguna parte expuesta del perno. Asegúrese de que el agujero de la tuerca sea ligeramente más pequeño que el perno. Luego utilice una máquina de soldar para trabajar en el centro de la tuerca, soldándola firmemente y fusionándola con el cuerpo. Una vez que la soldadura se haya enfriado por completo, la tuerca hexagonal estará sólidamente unida al perno. De esta manera podrá aflojarla a través de la tuerca utilizando una llave ajustable o inglesa. Tenga en cuenta que la soldadura es resistente, pero no indestructible. Por eso, en el caso de pernos especialmente corroídos, es posible que necesite repetir el proceso de soldadura para asegurar la extracción exitosa. Espero que alguno de estos métodos le haya sido útil. Y no olvide que todos los productos, herramientas y soluciones que vimos en este video lo puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.